Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Kevin Stuart Torres Martínez, estudiante de Robótica Industrial en la Siemens Capotzalco, en mi segundo video para la materia de Ingeniería Eléctrica Aplicada. El día de hoy utilizaré esta ficha con las preguntas generadoras correspondientes a la tercera actividad. Primera pregunta. ¿Qué es un patrón de medición? Un patrón podríamos decir que es aquello con lo que se compara algo. Si yo tengo un objeto, este objeto podría ser mi patrón con el cual voy a medir. La medición entonces sería esta comparación donde la medida sería qué tantas veces se repite el patrón. Un patrón puede ser el centímetro, el kilogramo, el watt, este tipo de cosas con las que nosotros sacamos las medidas que implican cuántas veces se repite el patrón. ¿Qué tantos centímetros mide algo o qué tantos kilos pesa? Además de esto, los patrones pueden ser internacionales, como internacionales o nacionales. Por ejemplo, para el sistema de longitud, nosotros utilizamos el metro. Sin embargo, en sistema inglés también se utilizaría la pulgada. Es por eso que se formó el sistema internacional, donde se pondría de acuerdo qué unidades se utilizarían para qué tipo de medidas, para qué tipo de magnitudes. Lo cual me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es la unidad de medida eléctrica? Esto me puso a pensar un poquito, pues en el sistema internacional la unidad con la que se mide a la electricidad es el ampere. Y es de esta de donde se obtienen el resto de las unidades que se obtienen. Después de todo, además de los patrones, existen los patrones derivados, que es que cuando juntas distintos patrones, estos te dan cierta unidad distinta a las demás para medir ciertos fenómenos. En este caso, para la electricidad, el ampere es la base de todo el sistema. Tercera pregunta. ¿Qué es el error de paralaje? Si nosotros tuviéramos un instrumento frente a nosotros que implicara una aguja y una medición de cierto patrón por detrás de esa aguja, el error de paralaje sería que no viéramos la aguja de forma perpendicular de frente, sino que la viéramos de lado, lo cual provocaría que generáramos un ángulo y este patrón que debía estar frente de la aguja para marcarlo, al voltearlo, se mueve de lugar desde nuestro punto de vista. Es un error que ocurre cuando el sujeto que está realizando la medición no tiene la postura física correcta para leer la medida que nos da el instrumento que estamos utilizando. ¿Cómo evitarlo? Simple, todo instrumento debe ser utilizado de forma correcta. Hay distintas instrucciones dependiendo de qué instrumento se esté utilizando. Pero en pocas palabras, para evitar un error de paralaje, habría que colocarnos justo de frente al instrumento que estamos observando. Pregunta 7. ¿Qué es un prefijo? Algunas mediciones en física o matemáticas llegan a ser valores muy grandes, en verdad enormes, o valores muy pequeños, lo cual implica un manejo de cifras bastante grandes. Con el fin de simplificar estos cálculos, nosotros utilizamos prefijos. Los prefijos indican cierta cantidad de ceros, podemos decir, para indicar cierta cantidad de magnitud cuando no es necesario especificar todas las cifras. Por ejemplo, si quisiéramos decir 10.000 metros, nosotros necesitaríamos decir nada más 10 kilómetros y sería correcto. Ahí el prefijo es la palabra kilo. Esta representa 1000, así que estaríamos diciendo 10 kilómetros, 10 por 1000, 10.000 metros. Lo mismo, de hecho la propia palabra centímetro ya tiene un prefijo. El centi es una centésima parte de un metro. Los prefijos podemos leerlos, como lo estoy diciendo, palabra kilo, mega, giga, tera, son las palabras. Sin embargo, estos constan de ciertos símbolos a la hora de ser escritos en matemáticas. Lo mismo ocurre para cantidades muy pequeñas. Micros, centi, mili, prefijos. En ingeniería eléctrica, en particular, también los utilizamos. Milivolts, kilovolts, microohms, cosas por el estilo. Pregunta 5. ¿Qué es la precisión?
Y pregunta 6, ¿qué es exactitud? Estas dos preguntas van un poquito de la mano porque la precisión y la exactitud están muy relacionadas. Un error es cuando durante una medición el resultado que tenemos no concuerda con la realidad. La precisión podríamos decir que es como que es aumentar o reducir la posibilidad de que haya errores del tipo que sea, mientras que la exactitud es qué tanto nos acercamos al resultado real. Un ejemplo podría ser que una regla, que tuviéramos una regla y esta regla midiera centímetros, milímetros, micrómetros, y de esta forma tendría cada vez más precisión, porque sería menos posible que cometiéramos, que hubiera un error a la hora de hacer una medición comparándola con algo. Sin embargo, la exactitud sería que la medida que tomáramos, aunque no fuera muy exacta en milímetros, por ejemplo, sí sea muy parecida a la real, a la medida que tiene el objeto que estamos midiendo. Y ahí es donde está la diferencia. La precisión reduce la posibilidad de errores y la exactitud es la falta de errores en sí misma. Pregunta 7. ¿Qué es un prefijo? Algunas mediciones en física o matemáticas llegan a ser valores muy grandes, en verdad enormes, o valores muy pequeños, lo cual implica un manejo de cifras bastante grandes. Con el fin de simplificar estos cálculos, nosotros utilizamos prefijos. Los prefijos indican cierta cantidad de ceros, podemos decir, para indicar cierta cantidad de magnitud cuando no es necesario especificar todas las cifras. Por ejemplo, si quisiéramos decir 10.000 metros, nosotros necesitaríamos decir nada más 10 kilómetros y sería correcto. Ahí el prefijo es la palabra kilo. Esta representa 1000, así que estaríamos diciendo 10 kilómetros, 10 por 1000, 10.000 metros. Lo mismo, de hecho la propia palabra centímetro ya tiene un prefijo. El centi es una centésima parte de un metro. Los prefijos podemos leerlos, como lo estoy diciendo, palabra kilo, mega, giga, tera, son las palabras. Sin embargo, estos constan de ciertos símbolos a la hora de ser escritos en matemáticas. Lo mismo ocurre para cantidades muy pequeñas. Micros, centi, mili, prefijos. En ingeniería eléctrica, en particular, también los utilizamos. Milivolts, kilovolts, microohms, cosas por el estilo. Pregunta 8. ¿Cuál es el error que se le atribuye al instrumento de medición? Un instrumento de medición puede tener un error en sí mismo. Si nosotros utilizamos algún instrumento complejo o hasta sencillo, como puede ser la regla, este puede tener lo que se le llama sesgo. Significa que por ciertas cuestiones del propio instrumento, los resultados que nos dé, las medidas que dé, van a estar inclinadas en cierta dirección. Van a tener cierta tendencia que se aleja de la medida real, que se aleja de la realidad. Por lo tanto, estamos cayendo en una imprecisión, en un error propiamente. A esto le llamamos sesgo, error del instrumento, del aparato. Pregunta 9. Menciona y describe 5 unidades de medida empleadas en la máquina eléctrica. El coulomb es la unidad con la que se mide la carga eléctrica. El volt es la unidad con la que se mide la tensión eléctrica. La intensidad eléctrica la medimos con amperes. Los ohms los utilizamos para medir la resistencia y es el watt con el que medimos la potencia eléctrica. Pregunta 10. ¿Qué es un multímetro? El multímetro es un instrumento que utilizamos en electrónica. Se utiliza para medir magnitudes que implican los circuitos eléctricos, tanto activas como pasivas, resistencias, voltajes, corrientes. Todo tipo de mediciones se pueden realizar con multímetro. También es conocido como tester o potenciómetro. Pregunta 11. ¿Cómo se mide el voltaje de una fuente con el multímetro? El voltaje se puede medir en paralelo. Nosotros podemos colocar las dos puntas del tester en nuestro circuito y ya nos va a arrojar el valor.
Si lo hacemos en orden o en desorden es un poquito indistinto porque el propio multímetro va a marcar voltaje positivo o negativo dependiendo de esto. Pregunta 12. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica con el multímetro? Aquí es distinto. Aquí hay que conectar el multímetro en serie, conectando el polo negativo al positivo y el positivo al negativo para que la corriente viaje a través del multímetro. De hacerlo en paralelo vamos a dañar nuestro aparato nada más. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que pase buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de qué hora esté viendo esto. Gracias.